Bueno, nosotros vamos a continuar porque cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay. La fecha es el punto más alto de todo un mes que festeja la diversidad y reflexiona sobre muchas luchas aún pendientes para que las personas diversas puedan acceder y ejercer su ciudadanía de forma segura y con garantías de derechos humanos. ¿Cuál es el panorama de esta lucha? Pues esto lo vamos a conversar con Mauricio Albarracín, él es subdirector del programa LGBT de Human Rights Watch. Bienvenido a France 24. ¿Cuáles son las alertas o advertencias que eleva Human Rights Watch sobre violaciones de derechos humanos a los ciudadanos LGBTIQ+? Buenos días, Valentina. Buenos días a la audiencia. En primer lugar, yo creo que hay que recordar que hoy es un día importante para la democracia. Es un día en el cual no solamente recordamos un levantamiento contra la violencia policial, sino también se reafirman los derechos fundamentales de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y todas las que nos identificamos de esa manera. Yo creo que lo primero que habría que decir es que nunca habíamos tenido un movimiento tan fuerte en todas partes del mundo y al mismo tiempo tantos retos acumulados. En este momento tenemos retos relacionados en cómo gobiernos y políticos autoritarios están usando los temas de género y sexualidad, por ejemplo, para aprobar leyes contra las personas LGBTI en varios países. Déjame poner dos ejemplos para empezar. Uno es la nueva ley anti-LGBT de Uganda, que básicamente penaliza con la pena de muerte a aquellas personas que de manera repetitiva hagan actos homosexuales, es decir, cualquier persona homosexual, porque básicamente la vida de la sexualidad pues, es repetitiva, y se penaliza, por ejemplo, también con 20 años cualquier tipo de activismo, e incluso se llega a penalizar con 5 años las personas que presten o alquilen una casa para las personas LGBTI. Y en el otro lado, y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se han presentado 650 leyes anti-LGBT en 46 estados, con lo cual estamos viendo también una proliferación de leyes que codifican este tipo de odio y discriminación contra personas LGBT. Bueno, poco se habla aún de las violencias entre o dentro de la comunidad diversa. Son discriminaciones entre las diferentes formas de autopercibirse y violencia en el hogar de personas LGBTIQ+. ¿Qué nos puede decir sobre estos temas? Valentina, el problema de la violencia que viven personas LGBTIQ+, como bien lo señalas, empieza en la casa, ocurre en la escuela, ocurre en lugares de trabajo, ocurre en las calles. Digamos, el problema en general por parte del Estado, la situación de violencia es una de las amenazas más complejas. La red Sin Violencia, que es la red que agrupa los datos sobre violencia contra personas LGBTIQ+, desde el año 2014 al año 2021 ha reportado casi 4.000 homicidios contra esta población. O uno tiene fenómenos como el que ocurrió recientemente en Estambul, donde 113 personas fueron arrestadas en una marcha del orgullo, mientras en otros países la marcha del orgullo se vive con alegría, en algunos lugares como en Turquía se vive con mucha represión. Yo creo que ese es un punto crítico, el punto crítico de la violencia, para el cual necesitamos más datos, más instituciones que puedan atender este problema y, por supuesto, pensar en soluciones creativas e integrales para prevenir, investigar y sancionar la violencia. Bueno, usted nos estaba hablando ampliamente de todas estas legislaciones en contra, pero hay otros países que aprueban legislaciones más favorables y de más protección de los derechos de esta comunidad, sobre todo respaldando las transiciones y la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. ¿Cuál es su diagnóstico de la protección de esta comunidad en el continente americano? Bueno, en materia de protección legal hemos tenido avances muy significativos. Por ejemplo, este último año 5 países han despenalizado la homosexualidad, varios de ellos en el Caribe. Y ahí vale la pena señalar un elemento muy importante en esta discusión, y es el rol del Poder Judicial independiente y autónomo para avanzar en los derechos. Países con sistemas judiciales independientes, autónomos, que garantizan la Constitución, avanzan significativamente. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el caso de Bolivia, que recientemente reconoció uniones de parejas del mismo sexo. El caso, por ejemplo, incluso de las Cortes africanas, el caso de Namibia, que reconoció
un matrimonio realizado fuera del país. Entonces tenemos un avance tanto en el Poder Judicial como el Poder Legislativo. Un buen ejemplo de avances en el legislativo fue en España, que aprobó una ley integral de identidad de género, pero sin duda el tema de, digamos, reconocimiento legal sigue siendo una situación bastante compleja. También juegan un rol muy importante los sistemas de protección regional de derechos humanos, como el caso del sistema interamericano. Y viendo la pregunta que me hace sobre América Latina y las Américas en general, cada región y subregión tiene unas dinámicas, pero en general América Latina es la región del mundo que produce más avances, los avances más interesantes, con mayor, si se quiere, creatividad y protección de derechos que el resto del mundo. América Latina es realmente un motor para los derechos LGBTIQ+, y realmente es un asunto que tenemos que seguir profundizando y garantizando en la región. ¿Cómo se vive en ese contexto este año, el Día del Orgullo? Para usted, ¿cuáles son las prioridades en la lucha por la igualdad de derechos? Yo creo que la prioridad más importante es recordar que este no es un asunto de minorías. El problema de los derechos LGBTI o su reconocimiento más bien es un asunto central en la democracia. Cualquier persona que quiera decir, no, esto es un asunto importante o esto no es un asunto prioritario, está olvidando que la autonomía personal es un eje central de la democracia y que todas aquellas personas que defendemos estos valores democráticos tenemos que defender la autonomía, porque no se trata de los derechos de una minoría en particular, se trata de los derechos de todas las personas de poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida común. Bueno, autopercibirse como una persona diversa aún hoy es una decisión criminalizada y también discriminada, ¿no? Discriminado todo esto. ¿Qué puede usted decirle a nuestra audiencia diversa, claramente, sobre las herramientas para luchar por una vida digna? Yo creo que la primera herramienta que tenemos, como bien lo señalas, es nuestro propio cuerpo, es nuestra propia vida, es decir, ser auténticos en cada espacio abre muchas posibilidades, dar las discusiones, incluso con personas que están en contra de estos derechos, es muy importante porque realmente si queremos vivir en un espacio común, tenemos que aceptar la diversidad como un principio, como un valor y como una característica que enriquece nuestra comunidad más allá que el odio, la discriminación, que son precisamente elementos que se están usando políticamente para ganar votantes en contextos polarizados. Y lo más importante, yo creo que es defender con nuestra vida y con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu estos derechos en cada espacio que habitamos.